Buenos días a todos. Vamos a hablar hoy del desarrollo embrionario del sistema tegumentario. La piel es un sistema complejo y es el órgano más grande del cuerpo. Funciona básicamente para separar lo que es el medio externo del medio interno, que sería parte de nuestro organismo. Entonces es una cubierta protectora externa de nuestro cuerpo que está constituida básicamente por dos capas. Una de ellas es la epidermis, un tejido epitelial superficial que deriva del ectodermo de superficie embrionario, y la dermis, que está localizada justo por debajo de la epidermis, que es una capa profunda constituida por tejido conjuntivo denso e irregularmente dispuesto que deriva del mesenquio. Ahora, vamos a estudiar en mayor detalle lo que acabamos de mencionar. Alrededor de las 4 a 5 semanas, como estamos viendo en la figura A, la porción epidérmica está constituida únicamente por una capa de epitelio ectodérmico de superficie que está situado sobre un mesodermo. Ese mesodermo es lo que posteriormente va a pasar a ser el tejido conjuntivo dérmico, ¿sí? Hablando más de la proliferación epidérmica, o del crecimiento epidérmico, ese crecimiento epidérmico tiene lugar por fases, donde va aumentando el grosor, ¿sí? Donde dijimos que primeramente el primordio es una única capa de células ectodérmicas superficiales que van a formar posteriormente, conforme va pasando el tiempo, una porción externa, una capa de epitelio escamoso que va a ser el peridermo, que estamos viendo en la figura B, ¿verdad? Y justo por debajo de ella está una capa basal. Las células del peridermo, conforme va pasando el tiempo, experimentan un proceso de queratinización, que se refiere a la formación de queratina o desarrollo de la capa córnea, y un proceso de descamación. Esas células van a ir siendo sustituidas por células de la capa basal que van a ir proliferando, ¿sí? Y se van a ir exfoliando de tal manera que las células del peridermo que se exfolian forma parte de una sustancia lipídica de coloración blanquecina que se denomina vernix caseosa, que es la que cubre la piel fetal. Durante el periodo fetal, esa vernix caseosa le protege al feto, ¿sí? Eh, de la exposición constante al líquido amniótico, ¿verdad? Porque el contenido amniótico tiene gran contenido de orinas, sales biliares y células descamadas. Entonces eso le puede irritar al feto, pero para ello está presente la vernix caseosa, que es lo que le protege, ¿sí? Por otra parte, tiene un contenido o un carácter graso, que es lo que facilita la expulsión del feto durante el parto, ¿sí? Y es lo que a veces se puede reconocer cuando el bebé nace y se ve de un color blanquecino amarillento, ¿verdad? Que le recubre al bebé, ¿verdad? Y que es bastante pastoso, ¿verdad? O un poquitito graso, que es justamente la vernix caseosa, ¿sí? Esa capa basal que estamos viendo en la figura B, ¿sí? Se va a convertir en el estrato germinativo, que dijimos que van a ir produciendo cada vez más células, ¿verdad? De tal manera que se forma la capa intermedia alrededor de la semana 11, que estamos viendo en la figura C, ¿sí? Y de esa manera, ¿verdad? Continúa la reposición de las células peridérmicas a medida que se van exfoliando, ¿sí? Hasta aproximadamente la semana 21. A partir de ese momento, el peridermo desaparece, se forma el estrato córneo a partir de un estrato lúcido, ¿sí? También, conforme va pasando el tiempo, se van formando las crestas epidérmicas que acompañan a la proliferación del estrato germinativo y que se van extendiendo hacia la dermis, que está por debajo en desarrollo. Esas crestas comienzan a aparecer en los embriones de 10 semanas y se establecen de manera permanente hacia la semana 19, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que primero aparecen, ¿verdad?, las crestas epidérmicas de la mano,
alrededor de una semana antes que las que aparecen a nivel de los pies. Esas crestas epidérmicas también producen surcos en la superficie de las palmas de las manos y de la planta de los pies, incluyendo los dedos de las manos y de los pies, ¿verdad? Siguiendo un patrón determinado genéticamente y que constituye la base del estudio de las huellas dactilares, que se denomina dermatoglifia, ¿sí? Que tiene bastante importancia en los ámbitos judiciales y de la genética médica. Los complementos cromosómicos anómalos alteran el desarrollo de los patrones de esas crestas epidérmicas, de tal manera que, por ejemplo, en aproximadamente el 50% de los bebés con síndrome de Down presentan patrones específicos en sus manos y en sus pies que tienen un valor diagnóstico bastante importante. Otro dato importante es que en las fases más avanzadas del periodo embrionario, las células de la cresta neural migran hacia el mesénquima de la dermis que está en desarrollo y se diferencian hacia melanoblastos. Entonces, esos melanoblastos que estamos viendo a nivel de la dermis en la figura C son células derivadas de la cresta neural. Posteriormente, esas células migran hacia la unión dermoepidérmica y se diferencian en melanocitos, ¿verdad? La diferencia entre melanoblastos y melanocitos es que los melanocitos ya son células productoras de pigmento de tipo granular, es decir, melanina, ¿sí? Esos melanocitos aparecen en la piel en desarrollo a los 40-50 días, inmediatamente después de la migración de las células de la cresta neural hacia la dermis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una persona de piel clara y de una piel oscura? Bueno, solamente de la cantidad de contenido relativo de melanina que hay en el interior de los melanocitos, ¿sí? Esa es la única diferencia entre una persona que tiene una piel oscura y una persona que tiene una piel más clara. ¿Qué cosa? Muchas veces ni siquiera es la cantidad de células melanocíticas, sino el contenido de esas células melanocíticas, el contenido de pigmento de esas células melanocíticas. Y luego tenemos, ¿verdad?, que el grosor de la piel va a ser fina o gruesa dependiendo de la cantidad de capas que tengamos que conforman esa piel, ¿verdad? De la cantidad de capas epidérmicas. Entonces, generalmente la piel es gruesa en las zonas de las palmas de las manos, la planta de los pies, ¿sí? Donde carece de folículos pilosos, músculos erectores del pelo y de glándulas sebáceas, pero de igual manera poseen glándulas sudoríparas. La piel fina, en cambio, cubre la mayor parte del resto de nuestro cuerpo y sí contiene folículos pilosos, músculos erectores, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, ¿sí? Ahora, en relación a la dermis, podemos decir que se desarrolla a partir de un mesénquima derivado del mesodermo, que básicamente está localizado bajo el ectodermo de superficie que vemos en la figura A, ¿verdad? Es decir, el tejido conjuntivo dérmico se va a desarrollar a partir de ese mesodermo que está justamente por debajo del ectodermo de superficie. La mayor parte de ese mesénquima, que se diferencia hacia el tejido conjuntivo, se origina a partir de la capa somática del mesodermo lateral, pero una parte procede de los dermatomas de los somitas, ¿sí? Hacia la semana 11, las células mesenquimatosas han comenzado a producir las fibras colágenas y las fibras elásticas del tejido conjuntivo. Y a medida que se forman las crestas epidérmicas, la dermis se proyecta hacia la epidermis formando las papilas dérmicas, ¿sí? Entonces acuérdense que lo que se complementa con las crestas epidérmicas a nivel de la dermis son las papilas dérmicas, ¿sí?, que muestran una interdigitación con las crestas epidérmicas. En alguna de esas papilas se desarrollan asas capilares sanguíneas que nutren a la epidermis. En otras papilas se forman terminaciones nerviosas sensitivas. Aparentemente, ¿verdad?, las fibras nerviosas aferentes que están en desarrollo desempeñan una función muy importante en la secuencia espacial y temporal del proceso de formación de las crestas dérmicas.
el desarrollo de ese patrón dermatomérico de la inervación, ¿verdad? Es lo que ya habremos estudiado en la parte del desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Los vasos sanguíneos de la dermis se inician en forma de estructuras simples revestidas por células epiteliales planas endoteliales que se diferencian a partir del mesénquima. Y a medida que crece la piel también crecen o van apareciendo capilares nuevos a partir de esos vasos primitivos por un proceso de angiogénesis, ¿verdad? Donde esos vasos de tipo capilar se han observado en la dermis hasta el final de la quinta semana. Algunos capilares adquieren una cubierta muscular por la diferenciación de mioblastos que se desarrollan en el mesénquima que está alrededor y se convierten en arteriolas y posteriormente en arterias, ¿sí? Entonces acá tenemos una representación esquemática de todo lo que acabamos de mencionar, donde vemos que la porción epidérmica proviene de todo de una única capa de células ectodérmicas superficiales que se va a ir complejizando a medida que va pasando el tiempo. Se va a formar posteriormente una capa basal, una capa peridérmica, posteriormente la capa intermedia, ¿verdad? Y sabemos que se van a ir descamando las células peridérmicas, ¿verdad? Y a medida que va pasando el tiempo se van a ir formando el estrato lúcido, el estrato córneo, y que las porciones más superficiales descamadas van a formar parte de lo que sería el vernix caseoso. También vemos los esbozos de los anexos cutáneos, de los folículos pilosos, de las glándulas sudoríparas, écrinas, apócrinas, sebáceas, ¿sí? Y luego ya tenemos a nivel dérmico, que es todo lo que está de color rosado de fondo, ¿sí? Que también se va a ir complejizando a medida que va pasando el tiempo, se van a formar nuevos vasos sanguíneos por un proceso de angiogénesis, donde se van a formar primeramente capilares y a medida que van pasando el tiempo se van a volver vasos de mayor calibre que sirve para nutrir a esa zona para que se vaya complejizando cada vez más las estructuras tanto a nivel epidérmico como a nivel dérmico, ¿sí? Entonces de esa manera al final del primer trimestre ya se ha establecido la organización vascular básica de la dermis fetal. También tenemos células de la cresta neural que están pintadas con un color celestito, que están a nivel dérmico en forma suelta, que son los melanoblastos, ¿sí? Que van a migrar hacia la porción dérmica y posteriormente se van a ir introduciendo a nivel de la unión dermoepidérmica y se van a diferenciar en melanocitos para producir pigmentos de melanina, y dependiendo del contenido de melanina, de la cantidad de pigmento melánico que tengamos cada uno de nosotros, vamos a tener una piel o más clara o más oscuras. También vamos a ver que esos melanoblastos van a ir migrando hacia la papila pilosa o hacia el bulbo piloso, que está señalado con una flechita, de tal manera que van a introducirse, ¿verdad? Esos melanoblastos en esos bulbos pilosos se van a diferenciar en melanocitos, donde la melanina que produce en esas zonas, ¿verdad? Se le transfieren a las células formadoras de pelos en la matriz germinal, predominantemente algunas semanas antes del nacimiento, y de vuelta ahí, dependiendo de la cantidad de pigmento que transfieran los melanocitos, vamos a tener un color de pelo más oscuro o más claro, ¿sí? Entonces de esa manera tenemos representado en forma esquemática todos los eventos que estamos mencionando hasta ahora. En cuanto a las glándulas que forman parte de los anexos, sabemos que son varias y tenemos las glándulas sudoríparas écrinas, apócrinas, las sebáceas y las glándulas mamarias, ¿verdad? Todas derivan de la epidermis y van creciendo hacia la dermis. Primeramente, en cuanto a las glándulas sebáceas,
vamos a tener glándulas sebáceas que están asociadas a folículos pilosos y que son independientes a los folículos pilosos. Las asociadas a folículos pilosos, ¿verdad?, sus yemas, ¿verdad?, celulares, ¿verdad?, es decir, sus primordios se desarrollan en las partes laterales de las vainas radiculares epiteliales de los folículos pilosos en desarrollo, que posteriormente van a infiltrar el tejido conjuntivo dérmico que está alrededor y se van a ramificar formando los primordios de varios alveolos o sacos huecos y sus conductos asociados. Las células centrales de los alveolos van desapareciendo al tiempo que forman una sustancia oleosa que es el sebo, que protege a la piel frente al rozamiento y a la deshidratación. Esa secreción sebácea es liberada hacia el folículo piloso y alcanza la superficie de la piel, donde se va a ir mezclando con las células descamadas del peridermo, y es lo que posteriormente va a formar la vernix caseosa, ¿sí? Las glándulas sebáceas independientes de los folículos pilosos, por ejemplo, las que podemos encontrar en el glande del pene y en los labios menores de la vulva de las mujeres, se desarrollan en forma de yemas celulares que proceden de la epidermis y que van a infiltrar a la dermis. Entonces, volviendo a nuestra imagen esquemática, tenemos el primordio de la glándula sebácea que está encerrada en el cuadrito de color celeste, que vemos que está en asociación con el folículo piloso. A medida que van creciendo, se va desarrollando la porción adenómera o secretora y posteriormente el conducto excretor que se va a abrir a nivel del folículo piloso para drenar su contenido sebáceo directamente hacia la superficie externa. Luego tenemos las glándulas sudoríparas écrinas y apócrinas. Las écrinas son glándulas tubulares simples enrolladas que se localizan en la piel de la mayor parte del cuerpo, ¿verdad? Se desarrollan en forma de yemas celulares que nacen de la epidermis y crecen hacia el mesénquima subyacente. A medida que van aumentando su longitud y van creciendo hacia la dermis, la porción más profunda se va enrollando y va formando, ¿verdad?, el cuerpo de la parte secretora de la glándula, ¿sí?, es decir, la porción adenómera o secretora, y la porción más superficial va a formar el primordio de los conductos sudoríparos. Las células que revisten esos conductos van a degenerar y de esa manera se van a formar luces, ¿verdad?, que son los canales de las glándulas écrinas tubulares. Las células periféricas de las partes secretoras de las glándulas se diferencian hacia células mioepiteliales y células secretoras, ¿sí? Entonces acuérdense que solamente hacia la porción adenómera o secretora vamos a tener células mioepiteliales que van a servir para contraer a la porción adenómera o secretora para liberar su contenido, ¿verdad?, hacia el conducto excretor que finalmente va a drenar directamente en la superficie de la piel, ¿sí? Esas glándulas sudoríparas écrinas recién comienzan a funcionar al poco tiempo después del nacimiento, ¿sí? A diferencia de las glándulas écrinas, tenemos las sudoríparas apócrinas que también producen sudor, pero que están limitadas a ciertas regiones del cuerpo, como a nivel del pubis, el periné, las axilas y a nivel de las areolas de los pezones, ¿sí? Estas glándulas se desarrollan a partir de crecimientos en profundidad del estrato germinativo de la epidermis, ¿sí?, y por ese motivo no se abren directamente en la superficie como las glándulas sudoríparas écrinas, sino que también se abren como las glándulas sebáceas, ¿verdad?, a nivel de los conductos de los folículos pilosos y particularmente se abren por encima de la apertura de los conductos de las glándulas sebáceas, ¿sí? Entonces se abre superficialmente a la entrada de los conductos de las glándulas sebáceas, ¿verdad? Y la secreción de estas glándulas está influida por hormonas y por ende no se inicia hasta la pubertad. Entonces, de esta manera tenemos acá una representación esquemática del esbozo de las glándulas sudoríparas. Vemos cómo tiene un crecimiento sólido y cilíndrico en dirección en profundidad inferior, dice ahora, pero sería en profundidad hacia la dermis. Vemos cómo se va produciendo el enrollamiento de la porción adenómera o secretora y vemos que esa porción adenómera o secretora, la porción o la letra D
En la imagen D vemos que está revestida por células mioepiteliales, ¿sí? Y esos esbozos de las glándulas se desarrollan aproximadamente a las 20 semanas en forma de ese crecimiento sólido que tenemos en las imágenes A y B, ¿verdad? Que son crecimientos sólidos de células epidérmicas que van creciendo hacia el mesénquima. Y bueno, las células de la parte central dijimos que van a ir degenerando para formar la luz de la glándula, y ya en la D, ¿verdad? Vemos la porción de las células mioepiteliales que revisten a la porción adenómera o secretora, y ya vemos formado el conducto sudoríparo que se abre directamente a la superficie epidérmica. Esto en el caso de las glándulas sudoríparas écrinas, ¿sí? Luego tenemos a las glándulas mamarias, que son glándulas sudoríparas modificadas, altamente especializadas, cuyo desarrollo embrionario es igual en el sexo masculino y en el sexo femenino. La primera evidencia del desarrollo mamario se da aproximadamente a las 4 semanas, cuando aparecen las crestas mamarias a cada lado de la superficie ventral del embrión, ¿verdad? Esas crestas se van a ir extendiendo de la región axilar hasta la región inguinal, ¿verdad? Y normalmente esas crestas mamarias desaparecen por completo, excepto en la zona de las futuras mamas, ¿sí? Y la evolución de esas crestas mamarias restantes a lo largo de la 5ª semana, ¿sí? Van a producir las yemas mamarias primarias, que son crecimientos en profundidad de la epidermis hacia el mesénquima subyacente, ¿sí? Y que al poco tiempo cada yema mamaria primaria va a ir dando lugar a yemas mamarias secundarias que finalmente se van a convertir en los conductos galactóforos y sus ramas. Esa canalización o formación de canales en el interior de esas yemas está inducida por hormonas sexuales placentarias que alcanzan la circulación fetal. Ese proceso va a continuar hasta el periodo fetal avanzado, ¿verdad? En el recién nacido a término, ¿verdad? Se van a ir formando de 15 a 19 conductos galactóforos, y también por influencia de esas hormonas, el tejido conjuntivo, fibroso y adiposo de las glándulas mamarias se van a desarrollar a partir del mesénquima adyacente. Durante el periodo fetal tardío, la epidermis en la que se originan esas glándulas mamarias va a mostrar una depresión y se van a formar lo que conocemos estas fositas mamarias superficiales. Es así que cuando somos recién nacidos, los pezones no están casi formados y aparecen sobre todo ligeramente hundidos, ¿sí? Poco después de nacer, esos pezones pueden sobresalir a partir de las fositas mamarias, porque va proliferando y va creciendo el tejido conjuntivo que está al lado o por debajo de la areola, ¿sí? Las glándulas mamarias que recién se formaron o de recién nacidos son muy similares en ambos sexos y a menudo tienen un tamaño relativamente grande, ¿sí? Inclusive puede tener cierta secreción, que es lo que conocemos como galactorrea, ¿verdad? Que se debe a un paso transitorio de las hormonas maternas hacia la circulación fetal a través de la placenta durante el nacimiento. Entonces, por ese motivo, algunos pezones de los bebés pueden tener cierta secreción que es anormal y conocemos como galactorrea, ¿verdad? Las mamas de los recién nacidos tienen conductos galactóforos, pero no tienen alveolitos, es decir, no tienen la porción secretora de las glándulas, ¿sí? Eso debería ser lo normal, ¿verdad? Que tenga conductos galactóforos, pero que no tengan porciones alveolares o secretoras. Ahora, sobre todo en las mujeres, a medida que van creciendo, las mamas van a ir aumentando rápidamente su tamaño durante la pubertad, sobre todo gracias a la acción de las hormonas que van desarrollando los caracteres sexuales, sobre todo primarios y secundarios, ¿sí? Y el estroma de la mama se va volviendo más fibroso, ¿verdad? Y se va a ir asociando a tejido adiposo, de tal manera que sabemos que la porción
estromal de la mama, así, consiste en una porción fibrosa y otra adiposa, ¿sí? El desarrollo completo de las mamas se produce aproximadamente a los 19 años, ¿sí? Donde normalmente los conductos galactóforos se mantienen en un estado eh, inactivo, a no ser de que la mujer entre en un estado gestacional o que se embarace, ¿verdad? Donde en ese caso se tiene que desarrollar la porción alveolar, es decir, la porción secretora o adenómera. ¿Para qué? Para producir leche, para prepararse durante la gestación, ¿verdad? Para prepararse para el periodo lactacional que va a venir después de nacer el bebé, ¿sí? Ahora, si la mama está en un estado inactivo, ¿verdad? Tanto en los varones como en las mujeres, eh, se mantienen a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Y eso es lo que debería ser lo normal, ¿verdad? Que tengamos ductos y conductos galactóforos que estén en un estado inactivo y que no tengan prominencia de porción secretora, ¿verdad? Cosa que no existe en los hombres, pero sí existen en las mujeres. Bueno, y acá tenemos una representación de lo que acabamos de mencionar, donde las imágenes A y B tenemos las crestas mamarias que van desde arriba hasta abajo, sobre todo en la imagen A, es decir, va de la región axilar hasta la región inguinal, y a medida que van transcurriendo los días, las semanas, ¿sí? Ya alrededor de las 6 semanas, lo único que encontramos son restos de la cresta mamaria eh, que van a quedar, ¿verdad? Solamente a nivel de lo que va a ser finalmente el pezón o la glándula mamaria, ¿sí? Que va a ser básicamente las yemas mamarias primarias, ¿sí? Que al final se van a convertir en yemas mamarias secundarias, que estamos viendo ya en la imagen D de dedo, ¿sí? En la imagen C tenemos el esbozo primario, o las yemas primarias. En la D tenemos los esbozos secundarios, ¿sí? Las yemas mamarias secundarias, que finalmente se van a convertir en los conductos galactóforos, ¿sí? Y en las ramas de conducto galactóforo que finalmente se van a abrir en el pezón, que en ese momento ya está el recién nacido, está de una manera deprimida, ¿sí? Y acá tenemos una representación esquemática de todo el desarrollo de una glándula femenina. Sabemos que la glándula masculina no sucede de esta manera, ¿sí? Sino que la glándula masculina debería ser generalmente plana, ¿sí? Donde tenemos una porción glandular y estromal, ¿sí? Es decir, tenemos ductos mamarios, tenemos conductos galactóforos, también se abren a nivel de la papila mamaria o del pezón, ¿sí? Pero la glándula mamaria es plana. Su estroma también es fibroadiposo, ¿verdad? Pero finalmente es plana, ¿sí? Diferencien bien lo que es pezón y areola. Pezón es simplemente la sobreelevación de la piel, ¿verdad? Que hace como un botoncito, ¿verdad? Que también que también es bastante pigmentada, pero la porción plana pigmentada que le rodea al pezón, a ese botoncito, es lo que se denomina areola, ¿sí? Y en esta imagen lo que estamos viendo es el desarrollo de la mama femenina, donde va a aumentar rápidamente de tamaño, sobre todo durante la pubertad, gracias a la acción hormonal que va desarrollando los caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿sí? Va a aumentar el tamaño, ¿verdad? De los ductos, se van a desarrollar pequeñas porciones adenómeras o secretoras, y el estroma se va a ir volviendo cada vez más fibroadiposo y va a ir creciendo ese estroma, ¿sí? Entonces crece tanto la porción glandular como la porción estromal, hasta que llegamos a la mama adulta, que se forma por completo en la imagen F, generalmente a los 19 años, ¿sí? Para ese entonces la mama femenina está completamente desarrollada, ¿verdad? Al máximo, y solamente puede aumentar de tamaño o solamente va a empezar a producir leche si la mujer entra en un periodo gestacional, es decir, si la mujer se embaraza,
¿sí? Va a empezar a desarrollarse la porción adenómera o secretora. ¿Para qué? Para producir leche, es decir, para prepararse para el periodo lactacional una vez que nazca el bebé, ¿sí? De lo contrario, todo el resto del tiempo que la mujer no se embarace, la mama se encuentra en un estado inactivo. Al igual que la mama de los hombres, ¿verdad? Toda la vida permanece en un estado inactivo, ¿verdad? También puede haber galactorrea en los hombres, pero ya es algo patológico anormal que van a verlo ustedes más adelante, ¿sí? Y van a ver en qué situaciones patológicas se puede producir. Ahora, en condiciones normales o fisiológicas, la mama del hombre está en un estado inactivo durante toda la vida, al igual que de la mujer, a no ser de que la mujer se embarace, ahí entra en un estado activo, donde lo que se desarrolla es predominantemente la porción adenómera o secretora, ¿sí? Bueno, y luego tenemos el desarrollo del pelo, ¿verdad? Que sabemos que todo lo que está de la epidermis para abajo hacia el tejido conjuntivo dérmico va a ser un folículo piloso, y todo lo que está por encima de la epidermis va a ser pelo, ¿sí? Los pelos comienzan a desarrollarse al inicio del periodo fetal, aproximadamente a las 9 a 12 semanas, ¿verdad? Pero eh, no se reconocen fácilmente hasta las 20 o más semanas, ¿sí? Al principio, ¿verdad? Los pelos podemos verlo a nivel de las cejas, el labio superior o en el mentón, ¿sí? Y los folículos pilosos, vamos a ver que se inician en forma de proliferaciones del estrato germinativo de la epidermis y se van a extender hacia la dermis que está por debajo. Esas yemas pilosas adquieren rápidamente una forma de porra, dice el libro, en la semana 12 y forman los bulbos pilosos en la semana 14. Las células epiteliales de los bulbos pilosos van a constituir la matriz germinal que más adelante producen los tallos de los pelos. Bueno, los bulbos pilosos, que son los primordios de las raíces pilosas, se van a invaginar poco tiempo después y van a aparecer pequeñas papilas pilosas mesenquimatosas, ¿sí? Y las células periféricas de los folículos pilosos en desarrollo van a formar las vainas radiculares epiteliales y las células mesenquimales adyacentes se van a diferenciar hacia las vainas radiculares dérmicas. A medida que van a proliferar las células de la matriz germinal, ¿verdad? Son desplazadas hacia la superficie donde van a experimentar queratinización para formar los tallos de los pelos, ¿sí? Los pelos crecen a través de la epidermis, en las cejas y el labio superior hacia el final de la semana 12. Los primeros pelos que van a aparecer, que son los pelos del lanudo o pelo aterciopelado, son finos, blandos y de un color clarito. Dijimos que el lanudo aparece alrededor de la semana 12 y desarrolla, alcanza su desarrollo máximo entre las semanas 17 a 20, ¿verdad? Esos pequeños pelitos del lanudo, ¿verdad? Facilitan la retención de la vernix gaseosa que recubre y protege la piel del feto que ya dijimos anteriormente, ¿sí? Posteriormente, ese lanudo va a ir siendo sustituido por pelos más resistentes durante el periodo perinatal, ¿sí? Es decir, poco antes de nacer y luego de nacer, ¿sí? Y ese pelo persiste en la mayor parte del cuerpo, excepto en las axilas y en el pubis, donde es sustituida en la pubertad por pelos terminales incluso más resistentes, ¿sí? Entonces, recordando con esta imagen esquemática, ¿verdad? Vemos cómo son los bulbos pilosos, se van a ir originando a través de invaginaciones de la epidermis, ¿sí? Van a formar la porción ensanchada a nivel de la base, van a formar la papila pilosa,
¿sí? Y a ese nivel se van a generar eh, las vainas radiculares epiteliales, ¿sí? Van a proliferar las células de la matriz germinal, que van a ir siendo desplazadas hacia la superficie, ¿ya? Que dijimos que se van a ir queratinizando para formar el tallo de los pelos, ¿sí? Y posteriormente hacia la porción más superficial van a ir eh, asociándose a los conductos excretores de las glándulas sudoríparas, sebáceas y apócrinas, ¿sí? Y recuerden también los melanoblastos, que se van a dirigir hacia los bulbos pilosos y se van a diferenciar hacia melanocitos, donde esos melanocitos se van a insertar a nivel de la base de la papila pilosa y van a producir sus pigmentos de melanina que le van a transferir, ¿verdad?, a las células de la matriz germinal varias semanas antes del nacimiento, ¿verdad? Y que dependiendo del contenido, de la cantidad de contenido de pigmento melánico que tengan esas células, vamos a tener pelos más oscuros o pelos más claritos, ¿sí? Y también vemos el desarrollo de los músculos erectores de los pelos, que son pequeños haces de fibras musculares lisas que se desarrollan o se diferencian a partir del mesénquima que rodea a los folículos pilosos y se unen a las vainas radiculares dérmicas de los folículos pilosos y a la capa papilar de la dermis, que es lo que presenta una interdigitación con la epidermis, ¿sí? Luego tenemos el desarrollo de las uñas, de los dedos de las manos y de los pies, que comienzan a desarrollarse en la punta de los dedos aproximadamente durante la 10ª semana, ¿sí? Y primero se forman las uñas de los dedos de las manos y aproximadamente 4 semanas después se desarrollan las uñas de los pies. Los primordios de las uñas aparecen en forma de áreas engrosadas que se denominan campos ungueales en la epidermis de la yema de cada dedo. Posteriormente, esos campos van a migrar hacia las superficies dorsales de los dedos y van a ir arrastrando consigo su inervación procedente de la superficie ventral. Esos campos ungueales están rodeados lateral y proximalmente por pliegues de la epidermis, que van a ser los pliegues ungueales, y las células procedentes del pliegue ungueal proximal van a cubrir el campo ungueal y experimentan queratinización formando lo que conocemos como lámina ungueal. Entonces acá tenemos lo que acabamos de mencionar, la imagen A, el campo ungueal que está rodeado lateral y proximalmente por pliegues de la epidermis, ¿sí? La imagen B vemos el pliegue ungueal proximal, ¿sí? Y en rosadito vemos el campo ungueal y lo que está en color blanco se denomina placa ungueal, ¿sí? Al principio, la uña en desarrollo está cubierta por una estrecha banda de epidermis que conocemos como el eponiquio, ¿sí? Ese eponiquio es la capa córnea de la epidermis, ¿sí? Que más adelante esa banda va a degenerar y la uña va a quedar expuesta, excepto en su base, donde persiste en forma de lo que conocemos como cutícula, ¿sí? La cutícula es la uña, de la uña es una capa delgada de la superficie profunda del pliegue ungueal proximal. ¿Sí? Acuérdense que el pliegue ungueal proximal es el eponiquio. Y lo que queda por debajo del borde libre de la uña es lo que se denomina hiponiquio, ¿sí? Las uñas de los dedos de las manos alcanzan la punta de estos, ¿verdad?, aproximadamente a las 32 semanas, mientras que lo de los dedos de las manos, de los pies
lo hacen aproximadamente a las 36 semanas. ¿Sí? Es un signo de prematuridad que las uñas no hayan alcanzado la punta de los dedos de las manos o de los pies en el momento del nacimiento, ¿verdad? Y es algo que nos sirve para saber si el bebé es prematuro o no, ¿verdad? Lo que sería la placa ungueal es lo que más adelante vamos a conocer como la lúnula, que es la porción blanquecina que queda por debajo eh, del eponiquio, ¿sí? O del pliegue ungueal proximal, ¿sí? Y por último tenemos el desarrollo de los dientes, donde normalmente se desarrollan dos conjuntos de dientes, donde vamos a hablar de esa manera de la dentición primaria y de la secundaria. La dentición primaria vamos a referirnos a los dientes temporales o de leche, y la dentición secundaria a los dientes permanentes, ¿sí? Los dientes se desarrollan a partir del ectodermo oral, el mesénquima y las células de la cresta neural. El esmalte de los dientes también procede del ectodermo de la cavidad oral, y el resto de los tejidos se diferencia a partir del mesénquima y de las células de la cresta neural. Entonces, acá tenemos de vuelta lo que acabamos de mencionar, donde el esmalte de los dientes procede del ectodermo de la cavidad oral y los demás tejidos del mesénquima y de las células de la cresta neural. Acá tenemos una imagen esquemática que corresponden a cortes sagitales del maxilar y de la mandíbula en desarrollo. Vemos la porción de la lengua y la lámina dental que posteriormente va a formar el esbozo dentario primario, ¿verdad? Sobre todo que vamos a visualizar alrededor de la sexta semana, donde vamos a ver las yemas dentales que crecen a partir de las láminas dentales. Luego tenemos el proceso de odontogénesis, que es una propiedad del epitelio oral, que es un proceso continuo que implica la existencia de una inducción recíproca entre el mesénquima de la cresta neural y el epitelio oral suprayacente. Generalmente por motivos descriptivos se dividen en varias fases en función del aspecto de los dientes que están en desarrollo. Las primeras yemas dentarias aparecen en la región mandibular anterior o mesial, y después el desarrollo dentario tiene lugar en la región maxilar anterior o mesial, y finalmente progresa en dirección posterior o distal, tanto en la mandíbula como en el maxilar. Posteriormente, el desarrollo continúa durante años después del nacimiento, ¿verdad? El primer indicio del desarrollo dentario va a tener lugar alrededor de la sexta semana del desarrollo embrionario, en forma de un engrosamiento del epitelio oral, ¿verdad? Que son las láminas dentarias que mencionamos anteriormente, que son bandas con forma de U que siguen las curvas de la mandíbula y el maxilar primitivos. Y luego vamos a tener las fases del desarrollo embrionario, donde primero tenemos una fase de yema, una fase de casquete y una fase de campana, ¿verdad? En la fase de yema, cada lámina dentaria desarrolla 10 centros de proliferación, a partir de los cuales crecen las yemas dentarias hacia el mesénquima subyacente. Esos esbozos después se convierten en los dientes temporales o dientes de leche. Las yemas dentarias de los dientes permanentes, que tienen predecesores temporales, comienzan a aparecer aproximadamente a las 10 semanas a partir de extensiones profundas de la lámina dentaria. Se desarrollan linguales respecto a las yemas dentarias temporales, ¿sí? Luego tenemos la fase de casquete del desarrollo dentario, donde cada yema dentaria experimenta una invaginación por parte del mesénquima, constituyendo lo que se denomina primordio de la papila dentaria y del folículo dentario, de manera que las yemas adquieren una configuración de casquete, ¿sí? La porción ectodérmica del diente en desarrollo, el órgano del esmalte, que es la masa de células ectodérmicas que se originan a partir de la lámina dentaria, es lo que finalmente produce el esmalte. Y la parte interna de cada diente, en fase de casquete,
La papila dentaria es el primordio de la dentina y de la pulpa dental. El conjunto, la papila dentaria y el órgano del esmalte forman el esbozo del diente, ¿verdad? Y tienen una capa celular externa del órgano del esmalte que se denomina epitelio externo del esmalte y la capa celular interna que revista la papila que se va a denominar epitelio interno del esmalte. ¿Sí? Luego vamos a ver el núcleo central de las células dispuestas laxamente en dos capas de epitelio de esmalte, que es el retículo del esmalte o retículo estrellado. ¿Sí? Todas estas cosas vamos a verlo posteriormente en una imagen, ¿verdad? Y a medida que se desarrolla el órgano del esmalte y la papila dental, el mesénquima que rodea al diente en desarrollo se condensa y forma el saco dental o folículo dental, que es una estructura capsular vascularizada. El saco dental es el primordio del cemento y del ligamento periodontal. El cemento es el tejido conjuntivo mineralizado y de tipo óseo que cubre la raíz del diente, y el ligamento periodontal, que deriva de células de la cresta neural, es un tejido conjuntivo vascular especializado que rodea la raíz del diente y le une al hueso alveolar. Y por último tenemos la fase de campana, que a medida que se desarrolla o se diferencia el órgano del esmalte, el diente en desarrollo adopta la forma de una campana, ¿verdad? Las células mesenquimales de la papila, que están adyacentes al epitelio interno del esmalte, se van a transformar en odontoblastos, es decir, células formadoras de dentina, que producen predentina y la depositan al lado del epitelio. Más adelante la predentina se va a calcificar y se va a convertir en dentina, que es el segundo tejido más duro del cuerpo. Las células del epitelio interno del esmalte se van a transformar en ameloblastos, que son células de la capa interna del órgano del esmalte, bajo la influencia de los odontoblastos, es decir, de las células formadoras de dentina, con producción de esmalte en forma de prismas o varillas sobre la dentina. ¿Sí? A medida que aumenta el esmalte, los ameloblastos se acercan al epitelio externo del esmalte, ¿verdad? Y el esmalte es el tejido más duro del cuerpo. Entonces, el primero, ¿cuál es? El esmalte, y el segundo es, perdón, el esmalte, y el segundo es la dentina. ¿Sí? Ahora, el color del esmalte translúcido depende del grosor y del color de la dentina que está por debajo. La formación del esmalte y de la dentina comienza en la punta del diente y evoluciona hacia la futura raíz en profundidad. La raíz del diente comienza a desarrollarse después de que ya esté muy avanzada la formación de la dentina, ¿sí? Y que también ya esté muy avanzada la formación del esmalte. Los epitelios internos y externos del esmalte se van a unir a nivel del cuello del diente, ¿verdad? Que es lo que va a ocurrir una unión entre el cemento y el esmalte, ¿verdad? O amelocementaria, donde van a formar un pliegue denominado vaina radicular epitelial. Esta vaina es la que crece hacia el mesénquima y va a iniciar la formación de la raíz. Los odontoblastos adyacentes a la vaina radicular epitelial van a formar la dentina, que va a continuarse posteriormente con la de la corona. A medida que aumenta la dentina, la cavidad pulpar se va a reducir a un estrecho canal radicular a través del cual van a pasar los vasos y los nervios, ¿sí? Las células internas del saco dental se van a diferenciar hacia cementoblastos, que van a producir el cemento limitado a la raíz, ¿verdad? Y el cemento se va a depositar sobre la dentina de la raíz y se va a unir al esmalte a nivel del cuello del diente, que es la porción constreñida del diente entre la corona y la raíz.
El proceso de desarrollo de los dientes y de osificación del maxilar y de la mandíbula, las células externas del saco dental, también muestran una actividad en la formación de hueso. Poco tiempo después, cada diente aparece rodeado por hueso excepto en su corona. El diente se mantiene en su alveolo, en el hueco óseo, debido al efecto del resistente ligamento periodontal, que es un derivado del saco dental. ¿Sí? Y bueno, eso es con respecto a las fases del desarrollo dentario, que es bastante largo, complejo y que vamos a ver en las imágenes. Entonces, acá tenemos una representación esquemática de lo que habíamos hablado anteriormente. En la figura A tenemos una ilustración de a las 6 semanas aproximadamente la formación de una lámina dental a partir del epitelio oral, ¿sí? En la lámina B tenemos las 7 semanas donde se forma el esbozo del diente o la yema dentaria primaria, que se desarrolla a partir de la lámina dental que veíamos en la imagen A. Luego en la imagen C tenemos las 8 semanas en donde se ilustra la fase de un casquete del desarrollo dentario, ¿sí? Donde se forma la papila dental, que es el evento principal en ese momento. Luego en la imagen D, que está por debajo, ¿verdad? Tenemos la formación del esbozo del diente permanente, es decir, tenemos la yema del diente permanente, la fase de yema de un diente permanente, y tenemos la parte inicial de la fase de campana en el desarrollo de un diente de leche, ¿sí? La imagen del medio, que sería la imagen E, ¿sí? A las 14 semanas tenemos una fase de campana avanzada en el desarrollo del diente y podemos observar la conexión o la lámina dental del diente del epitelio oral que está en fase de degeneración, ¿sí? En la imagen F, ¿verdad? Ya tenemos las 28 semanas que pueden verse todas las capas del esmalte y de la dentina, ¿verdad? Y que por debajo ya tenemos la pulpa dental, que por debajo tiene la porción de las terminaciones nerviosas y la porción vascular. Entonces, haciendo o saltando un poquitito de la imagen F a la imagen I, tenemos de fuera para adentro, ¿verdad? Que tenemos la porción más dura, que es el esmalte, que está producido por los ameloblastos, que están por debajo, ¿sí? Y luego tenemos los prismas del esmalte y por debajo la dentina, que es el segundo tejido más duro del cuerpo, y la predentina, ¿verdad? Y los odontoblastos que están por debajo, que producen la predentina y la dentina, ¿verdad? Y ya por debajo tenemos la pulpa dental, ¿verdad? Que provenía de la papila dental, que es donde finalmente van a transcurrir los vasos sanguíneos y en las terminaciones nerviosas, es decir, el paquete vascular nervioso. En la imagen G, ¿verdad? Tenemos ya los 6 meses de vida postnatal. Se muestra la fase de erupción del diente, como va erupcionando, saliendo, ¿verdad? La puntita del diente a nivel del epitelio oral, ¿sí? Ya vemos la capa, vemos la pulpa, ¿sí? A nivel de la pulpa dental a nivel de la papila, ¿sí? Vemos por encima la capa de odontoblastos, ¿verdad? Que sintetiza predominantemente la predentina y la dentina. Tenemos una porción amarillenta más oscura, que es la del esmalte, mucho más duro, ¿sí? Y vemos que ese diente está anclado al hueso del maxilar que está por debajo gracias a la acción de los ligamentos periodontales, que son marcadamente vascularizados también, ¿verdad? Y vemos que la yema del diente permanente, que anteriormente estaba por arriba, va a ir quedando finalmente hacia abajo,
¿sí? Y en la imagen H, finalmente, a los 18 meses de vida postnatal, vemos eh, eh, la ilustración de un incisivo de leche que tiene una erupción plena o sale por completo, y en ese momento el incisivo permanente, ¿verdad?, va a presentar una pequeña corona bien desarrollada, ¿sí? Entonces vamos a tener una porción de la corona y una porción de la raíz. Entonces de esa manera tenemos en forma resumida todo lo que hablamos respecto a la fase de yema, la fase de casquete y la fase de campana. Y acá tenemos una representación histológica de lo que acabamos de mencionar de manera esquemática. En la imagen A tenemos una representación de la fase de casquete, donde vemos la formación de la papila dentaria, que es el primordio de la dentina y de la pulpa dentaria, donde vemos que se forma el epitelio externo e interno del esmalte, ¿verdad?, entre los cuales posteriormente se va a formar un núcleo central de células dispuestas laxamente, ¿verdad?, que va a ser el retículo del esmalte, ¿sí? Y a medida que se va desarrollando el órgano del esmalte y la papila dental, el mesénquima que rodea al diente en desarrollo se condensa y va a formar el saco dental o el folículo dental, ¿sí? Posteriormente, en la imagen B, ¿verdad?, vemos una fase de campana relativamente avanzada, donde ya vemos una separación mucho más amplia del epitelio externo e interno del esmalte. Ya se formó gran parte de la pulpa del esmalte, ¿sí? Y vemos cómo ya se está formando la yema primaria o el esbozo del diente permanente. Y bueno, las células mesenquimales que están a nivel de la papila dental, o donde dice pulpa dental, ¿sí?, que están al lado del epitelio interno del esmalte, se van a transformar en odontoblastos, es decir, células productoras de dentina, ya que van a producir predentina, que posteriormente se van a calcificar y se van a convertir en dentina, ¿sí? A medida que la dentina aumenta de grosor, los odontoblastos se van desplazando, ¿verdad?, o se ven desplazados hacia la parte central de la papila dental, ¿sí? Las células del epitelio interno del esmalte finalmente se van a transformar en ameloblastos, ¿verdad?, que son células de la capa interna que acabamos de decir, ¿verdad?, bajo la influencia de los odontoblastos, con producción de esmalte en forma de prismas o varillas por encima de la dentina. Y a medida que aumenta el espesor del esmalte, los ameloblastos se van a acercar hacia el epitelio externo de ese esmalte, ¿sí? Entonces, de esa manera, en la imagen A tenemos una fase de casquete y en la imagen B tenemos una imagen de campana relativamente avanzada. Y acá ya tenemos un diente prácticamente completamente formado, porción central de la pulpa dental con el eje de vasos y nervios, por encima la capa de odontoblastos que van a producir las capas de predentina y dentina. Posteriormente por encima van a estar una capa de prismas o de varillas, ¿sí?, y por encima ya va a estar el esmalte, ¿sí? Y fíjense que todo eso está todavía por debajo, ¿verdad?, de la lámina oral, ¿sí? Recién a los 6 meses post nacimiento, ¿sí?, va a empezar a producirse una protuberancia o va a producirse lo que sería una erupción dentaria inicial, ¿verdad? Y recién más o menos a los 18 meses de vida postnatal hay una erupción completa, ¿verdad?, de esos dientes, ¿sí? Fíjense cómo a la izquierda tenemos el esbozo o la yema primaria ya del diente permanente,
que primeramente va a estar en un principio hacia arriba y posteriormente va a ir hacia el costado y luego por debajo, ¿sí? Y por último vamos a hablar un poquitito de la erupción del diente, donde una vez que se forma todos los dientes deciduos, es decir, los dientes temporales o de leche, van a iniciar su proceso de desplazamiento lento y continuo hacia la cavidad oral en un proceso que se denomina erupción, ¿sí? Primeramente aparecen los dientes mandibulares y posteriormente aparecen los dientes maxilares, es decir, primero salen los dientecitos de abajo y posteriormente salen los dientecitos de arriba. Al comienzo, la dentición de un niño está constituida por 20 dientes temporales y a medida que crece la raíz del diente, su corona va a experimentar una erupción gradual a través del epitelio oral, ¿sí? Y la parte de la mucosa oral que le va a rodear a la corona, decía la puntita del diente, que está saliendo, que está aflorando, es lo que se va a convertir en la encía. Normalmente la erupción de los dientes de leche ocurre en principio entre los 6 y 24 meses de vida postnatal, es decir, entre los 6 meses y los 2 años de vida. En ese periodo tienen que salir la mayor parte de todos los dientes, ¿sí? Los dientes incisivos centrales mandibulares salen normalmente a los 6 o 8 meses de nacimiento, ¿sí? Es decir, los dos dientecitos centrales de abajo son los primeritos que salen y salen más o menos entre los 6 y 8 meses. O sea, a veces si el bebé está llorando, está irritable o inclusive con un poco de febrícula o fiebre, en ese periodo lo más probable es que sea porque probablemente le están saliendo sus dientecitos, ¿sí? Entonces acuérdense, los primeros dientecitos que salen son los dos centrales, los de abajo. Primeramente los de abajo y luego los de arriba. En algunos niños se puede retrasar hasta los 1 año o hasta los 13 meses, ¿verdad? Entonces, a pesar de que haya un retraso en la salida de los dientes, generalmente para el final del segundo año de vida ya tienen que estar todos salidos, ¿sí? Es decir, se pueden atrasar en la aparición de los incisivos centrales o laterales, en los caninos, ¿verdad? Pero para los 24 meses ya deberían de estar todos salidos, independientemente de que se hayan atrasado 1 semana, 2 semanas, 1 mes o 2 meses, ¿sí? Lo ideal, lo normal, es que para los 24 meses ya hayan salido los 20 dientecitos de leche, ¿sí? Ahora, si hay una erupción retrasada de todos los dientes, ¿verdad? Puede ser de que haya una causa subyacente, ¿verdad? O haya un trastorno sistémico o nutricional, o haya un hipopituitarismo, ¿verdad? O un hipotiroidismo, es decir, una disminución de la producción de hormona tiroidea, si es hipotiroidismo, hipopituitarismo, si hay una disminución de la actividad del lóbulo anterior, de la hipófisis. Entonces, si hay algún retraso en la dentición completa de los dientes deciduos, temporales o de leche, es porque hay algo anormal, ¿sí? Ahora, a diferencia de los dientes de leche, tenemos 32 dientes permanentes. La dentición permanente va a estar constituida entonces por 32 dientes permanentes. Y a medida que crece el diente permanente, la raíz del diente temporal correspondiente se va resolviendo gradualmente por los osteoclastos, también denominados odontoclastos, ¿sí? En consecuencia, cuando los dientes de leche se mudan, solamente presentan corona y la parte más alta de la raíz, ¿sí? Y generalmente los dientes permanentes empiezan a salir alrededor de los 6 años y van haciendo hasta los primeros años de la vida adulta. Es decir, primeramente van apareciendo, ¿verdad?, los incisivos centrales permanentes entre los 6, 7, 8 años de edad y los molares, el segundo y el tercer molar, es decir, los dientes del fondo, ¿verdad?, más grandes, tanto de arriba como de abajo, ¿verdad?, suelen salir en edades mucho más tardías, inclusive los de abajo suelen salir inclusive hasta los 25 años, ¿sí? Entonces podemos tener
personas de 18, 20, 22, 23, 25 años que todavía no le salieron su diente, su tercer molar de abajo, que es más grandote y que generalmente suele estar ocultos, ¿verdad? Y que generalmente suele provocar varios problemas en la dentición, ¿sí? A veces son muy grandes, no hay espacio para la salida de ellos, hay que operar, hay que hacer una cirugía para sacar ese diente, ¿verdad? Porque puede llegar a comprimir, inflamar a los dientes que están al lado, ¿verdad? Entonces eso produce dolor, inflamación, ¿verdad? Se puede sobreinfectar y puede producir gran cantidad de problemas, ¿verdad? Entonces eso es importante recordar un poquitito y bueno, recordarse que primeramente eh, los dientes que salen frecuentemente, primeramente los dos dientecitos centrales de abajo y acordarse también que aparecen primeramente en las niñas antes que en los niños. Que los niños, ¿verdad? Entonces, recordarse un poco eso. Normalmente en las niñas aparecen primero los niños. Y eso. Espero se haya entendido y cualquier cosita a las órdenes.